Como siempre o como casi siempre iniciamos una transmisión más para otro video para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en su Departamento de Educación a Distancia. Estamos transmitiendo desde las calles de la ciudad de Tlaxcala, capital, en el centro histórico de la misma. Hoy para hablar concretamente acerca de la tridimensionalidad del derecho. Hay que entender esta teoría de la tridimensionalidad del derecho, así como que el derecho tiene tres polos o tres facetas, tres caras para estudiar, pero sus caras o sus facetas siempre son parte de una misma cara de la moneda. ¿Cómo decirlo? Me recordaría un tanto a la teoría que hereda la Iglesia Católica de Plotino, de ese pensador griego ya en la época cristiana, que pensó que la divinidad de Dios o el ser de Dios se expresaba en tres partes, que era la mente, el alma y el cuerpo, que cuando se cristianiza o se catoliquiza y pasa a la tradición católica y ortodoxa, se habla de la Santísima Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así definen al derecho como un fenómeno social de tres facetas. ¿Cuáles son esas tres caras? Como un hecho social, como una norma y como un valor. El hecho social, ¿a qué se refiere? Vemos al derecho como una formación 100% humana. Es un hecho humano que va más allá de un simple hecho positivo, como que viene a través del Estado o que la ciencia lo aporta, sino que es realmente el ser humano en su voluntad social, en su voluntad diaria, el que engendra el derecho. Es decir, a partir de necesidades humanas, de necesidades sociales que se van creando a través de la historia, a través del quehacer como sociedad, se va creando este fenómeno que es el derecho. Es decir, a partir de una necesidad objetiva y real de crear una equidad de género, poniendo un ejemplo, es que la custodia y las patrias potestades ya no son exclusivamente de las madres, o que a partir de un juicio a priori dentro de la sociedad ya no se crea la madre como portadora original y única de la patria potestad y de la custodia de los hijos, como antes se acostumbraba, que realmente una mamá, por el simple hecho de ser madre, ¡pum!, tenía el derecho de tener a los hijos después de un proceso de divorcio o de un proceso de separación, e incluso ella era la única responsable de incluso cobrar los alimentos de los pequeños. A partir de ese hecho social de la equidad de género, esto va cambiando y ahora somos los padres y las madres los portadores de ese beneficio que es la custodia, la patria potestad y los alimentos. Podemos estar en una equidad, pero ya habla de una evolución del hecho social, que es el derecho. No sé si nos damos a entender y explicar, pero queremos ver cómo el derecho va cambiando poco a poco conforme a las necesidades sociales van evolucionando y cambiando. Entonces, podemos ver a partir de eso que el derecho se va transformando conforme a las necesidades históricas, sociales y, por qué no, también políticas y económicas del ser humano, yendo así más a una visión un tanto cuasi marxista del asunto, pero sí, el derecho va evolucionando. Ahora, ¿qué es el derecho como una norma? Es quizá una visión más clásica del derecho. El derecho como una norma, recordemos que las normas son fuentes formales y materiales de la ley y del derecho. Es decir, vemos al derecho como esa fuerza coactiva que obliga,
que culmina a la sociedad a comportarse de una manera correcta y buena, y que no siempre ves una escapatoria o una posibilidad de encontrar un más allá del derecho, sino que la norma es, ahí está, existe y no hay una manera de salirse de ella. Madres, muchas veces esto es bastante complicado. Sin embargo, el derecho sí tiene esa parte coercitiva y de obligatoriedad. Sin embargo, no todo recae ahí. Recordemos que muchas veces existe el fenómeno de la jurisprudencia, el fenómeno de la interpretación de la ley, de la ratio legis de los romanos, la razón legal, el ir más allá de lo que la norma dice, porque la norma es muy concreta y cerrada, y el derecho tiene que ser abierto, postular interpretaciones, casos. Por eso hay, y la maravilla de cuando uno estudia el derecho de amparo, la maravilla de las interpretaciones de tesis, de las contradicciones de tesis, de las jurisprudencias y la interpretación de la norma, ¿no? Por último, y muy apegado a la filosofía del derecho o a la filosofía jurídica, encontramos al derecho como un valor. Algunos autores pelean o discrepan y tienen ciertos enfrentamientos teóricos, si el derecho o la norma en sí es un valor o es aportador de valores. Incluso algunos autores hablan de que el derecho es un valor que aporta valores. Cada quien tendrá su punto de vista. Yo considero, quizás también desde una visión un tanto marxista, que los valores supremos fuera del hombre no existen, o son nada más hipóstasis o pensamientos, lo que algunos llamarán fantasías mentales, para no sonar un tanto agresivos o del vulgo, fantasías mentales de algunos teóricos que piensan que el derecho va más allá del ser humano y se encuentra fuera de este. Yo creo que el derecho es una institución humana que sí aporta valores y además los norma, los institucionaliza o legaliza esos valores y aporta además las herramientas para que esos valores puedan ser defendidos, también puedan ser ejercidos y puedan ostentarse en algún sujeto. El derecho nos ayuda a poder tener una vida social plena, una vida valiosa en cuanto a entender un valor, no como el valor metafísico, el valor metafísico que no se mueve a lo largo de la historia, sino como un valor que se va transformando, perfeccionando a través de la historia y de las necesidades sociales y humanas que estaba teniendo. Por eso el derecho es tan complejo y rico, porque como las verdaderas ciencias sociales y humanas, el derecho también parte de esa profundización y perfeccionamiento que la filosofía, las ciencias humanas y otras ciencias sociales tienen, en cuanto que la sociedad va avanzando, se va perfeccionando. Y los valores que aporta también se van transformando dependiendo las necesidades históricas y sociales que el derecho mismo tenga. No es lo mismo el valor de la familia en el siglo XIX mexicano, en principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana, que después de 1968, después de la matanza de Tlatelolco, donde nuestros valores de lo mexicano, en lo nacional, se ven trastocados y transformados por un gran movimiento cívico-social e histórico que marca un hito, un antes y un después de lo acaecido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Y eso también le sucede al derecho. No es lo mismo el derecho, digamos, poniendo el mismo ejemplo, antes y después del 68, u otro ejemplo más fácil de entender por todos ustedes, no es lo mismo el fenómeno del derecho mexicano, antes y después de
la firma de los tratados internacionales y de salvaguardar los intereses de los derechos humanos. Esa sería la aportación para entender un poco mejor, pero si se dan cuenta, tanto el derecho como un hecho social, el derecho como una norma y el derecho como un valor axiológico, que quiere decir de la ciencia filosófica que estudia lo bueno, lo éticamente bueno, lo moralmente correcto, no es lo mismo, es totalmente tres caras de un mismo fenómeno. El derecho es un hecho social, el derecho es una forma de normar la sociedad, pero también de interpretar esas normas desde una manera tanto científica como filosófica, para encontrar la manera correcta de entender el derecho y de entender la norma y la ley, pero también es una institución que salvaguarda los valores que la sociedad ha construido alrededor de su historia. Podemos ver entonces que el derecho es un fenómeno complejo, un fenómeno rico y socialmente con muchas facetas de donde interpretarlo y atacar los fenómenos y problemas que el derecho mismo trae. Y vemos entonces cómo el derecho se nos muestra como un todo, un unum, hacia al pensamiento griego y latino filosófico, un unum que trae muchas caras de un mismo fenómeno. El derecho es un fenómeno rico que podemos explotar en miles de materias nuevas, de fenómenos nuevos, y que tenemos que siempre estar atentos a qué nos presenta el derecho cada día, cada momento. Su amigo Ernesto Conde Paredes los saluda y seguimos transmitiendo para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos vemos en posteriores videos.